Hay una seria preocupación por la capacidad de recaudación que tiene la SUNAT, pero sobre todo por el tema contencioso que tiene con algunos deudores fiscales. Yo quisiera partir, señora Presidenta, por el tema de las empresas mineras. Y en este trabajo de exploración, de investigación durante muchos años, nos damos con una gran sorpresa que las empresas mineras no pagan IGB, pero sí están recuperando IGB a partir de las devoluciones que le genera. Cualquier empresa compra, y cuando compra, compra con sus facturas, y después cuando vende, hace el juego para poder diferenciar el IGB y poder tener que pagar el impuesto o exigir una devolución. En el caso de las empresas mineras, al exportar el mineral, no se gira una factura, no se paga el IGB, pero ellos sí, en todas las compras que hacen, le cargan el IGB. Y le voy a dar datos muy concretos, y el superintendente debe tener conocimiento por intermedio suyo, ¿no? En el año 2015 se ha recaudado 5.889 millones, no, perdón, ese es el monto de la devolución, 5.889 millones de soles, pero por recaudación de impuesto a la renta de IGB solo ha habido 1.944. Hay una diferencia, inclusive en términos porcentuales. Se ha reducido la capacidad de captar fondos, pero sí se ha aumentado en este caso la recaudación. Entre el 2015 y el 2016 la devolución supera el doble de la recaudación, señora Presidenta. Esto realmente es grave porque estamos viendo que necesitamos dinero, hay una demanda social y es muy importante que el gobierno ahí también apoye y el Congreso generemos mecanismos. Los pequeños empresarios pagan sus impuestos y cuando no pagan un impuesto, cuando no giran una factura, inmediatamente les cierran su negocio. Entonces, ¿qué tipo de ventajas tienen estas grandes empresas? De la misma manera, el tema de las exoneraciones tributarias. Nosotros manejábamos el monto de 15.000 millones y acaba de mostrar que llega casi a los 16.000 millones en exoneraciones tributarias, señora Presidenta. Eso es realmente grave. La deuda tributaria, que es ya comidía en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, hay deudores tributarios. La Telefónica, el Banco de Crédito, LAN, las empresas mineras. Muchos de ellos están en procesos judiciales. Y algo también realmente grave y que le corresponde al Tribunal Constitucional es esta demanda que le han entablado Scotiabank respecto al tema del pago de intereses moratorios. O sea, ¿qué estamos haciendo como Estado, señora Presidenta, con todo respeto, para evitar que empresas con mucha capacidad financiera, que es bueno que crezcan, que se desarrollen, pero tienen la responsabilidad frente a un Estado? El tema de la minería me causa mucha preocupación porque estamos en un escenario de precios bajos de los minerales. Entonces la recaudación se ha disminuido. En mi región, solo para graficarle, en el tema minero no vamos a tener canon hasta el 2021 porque se han sometido a esto de la depreciación anticipada que estipula en su contrato, que es legal, señora Presidenta, pero genera un serio problema porque evidentemente la población día a día ve que trasladan los camiones de minerales y dónde está el retorno de ese beneficio que se va a generar. Entonces estas devoluciones, estas exoneraciones, estos procesos judiciales, porque tienen muy buenos abogados estas empresas y el Estado no tiene la capacidad a veces de defenderse y muchas veces siempre sale a favor de estos grupos empresariales, causa mucha indignación, pues. Si vemos a los maestros en las calles, vemos tantas demandas sociales, lo que yo le pediría como una pregunta al superintendente es, frente a toda esta circunstancia, ¿cuál sería una propuesta concreta para poder ver de qué manera el Congreso de la República pueda actuar? Tenemos que cambiar esta mentalidad, es una obligación. En cualquier lugar del mundo, todas las personas saben que tienen que trabajar para pagar sus impuestos. Hay una cultura tributaria. En el Perú todavía nos falta, y más aún si consideramos la presión tributaria, no llegamos ni al 16 puntos en el país. Entonces tenemos una baja presión tributaria, una baja recaudación, encima hay exoneraciones, encima nos judicializan. Es un perjuicio total para el país, entendiendo que necesitamos plata para atender múltiples demandas, más todavía en una situación económica como la que estamos viviendo. Gracias, señora Presidenta. Siempre está la discusión y siempre es un cargo sistemático que se le hace a la administración de ¿por qué no se le cobra a los pequeños cuando se habla con los grandes? Y cuando se habla con los pequeños, el cargo es al revés, porque no le cobran a los grandes. Y en realidad hay que tratar de ser muy objetivos y fríos al analizar las cifras.
como decía durante la presentación, el 75% de la recaudación proviene del 0.6% de contribuyentes. Es decir, casi la totalidad de la recaudación proviene de muy pocos contribuyentes. Y la gran mayoría de los contribuyentes aportan, si volteáramos la figura, con muy poco recurso. Ahora, eso obviamente es por el tamaño de las empresas y, como le decía, es una figura normal en todos los países, no es Perú una excepción. En todos los países, y pueden revisar las estadísticas de Colombia, de Chile, incluso países europeos también tienen el mismo comportamiento. Ahora, cabe indicar que en esa línea la reducción de evasión no solamente es una labor de la administración, porque se imaginarán que la capacidad de fiscalización que tiene la administración con alrededor de 11.000 trabajadores para casi 2 millones de empresas y casi 4 millones de trabajadores dependientes es limitada, ¿no? Y sin duda lo que necesitamos es pensar en dos elementos que son claves. Uno, ¿cómo hacemos para que cambie la cultura? Y cuando hablamos de la cultura hablamos de todos nosotros, ¿no? De hecho, estamos haciendo un análisis y esperamos terminarlo pronto sobre los niveles también de evasión que se dan en los consumidores finales. Es decir, nosotros como personas naturales deberíamos exigir una boleta de pago cada vez que compramos algo, ¿no? Y los números grandes nos dicen que de cada 100 soles que se compran como consumidor final, solamente estamos pidiendo 20 o 30 soles máximo de boletas. ¿Eso qué significa? Que la gran mayoría de personas en este país no exige su boleta de pago. Y eso implica entonces una gran evasión en el consumo final. Acuérdense además que el IGB es un impuesto en cascada, cuyo tributo cae sobre el valor generado, sobre el valor agregado. Eso también explica por qué en el caso de las mineras hay si quieren, un error de análisis contable, y es que el IGB no está pagado por el que vende, sino por el que compra. Y es por eso que cuando se hace el análisis del IGB, aparentemente las mineras tienen una mayor devolución de lo que han pagado, y es porque el IGB que ellos están pagando proviene de la cadena de sus proveedores, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer el análisis correcto, tendríamos que sumar el total de IGB que viene siendo pagado por la cadena integral de sus proveedores. Y eso lo comparamos contra la devolución, ¿no? Entonces, de esa manera es como deberíamos revisar, pero sin duda, como decía, el día que desee, podemos entrar al análisis detallado de las cadenas de pago de las mineras. Congresista, le vamos a pedir después la interrupción, por favor, que termine la respuesta para que podamos avanzar. Entonces, precise su pregunta para que él pueda responder. Gracias, congresista. Gracias, señora presidenta. El superintendente estaba manifestando que ahí hay un error para poder determinar este tema del IGB en las empresas mineras. Pero lo concreto, señor superintendente, por intermedio de la presidencia, es que sale a favor de la empresa minera y en estas devoluciones. Y anualmente, como le he mostrado el dato, tengo el dato del 2015, 2016 y 2017, ustedes devuelven a las empresas mineras. ¿Podría decirnos el monto de la devolución, por ejemplo? Porque es importante que la gente entienda que estamos generando un perjuicio a nuestro país. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista, para que pueda responder las preguntas formuladas por los colegas congresistas. Sí, el estimado de devoluciones por IGB, producto del total, es aproximadamente unos 11.000 millones de soles. Sí, pero ese es el total de IGB a todos los exportadores. Pero recuerden de nuevo que la política de devolución de IGB a exportadores es general, no es solamente para los mineros.
es para todo exportador, porque la lógica del IGB es cargar el consumo, y todo bien que se exporta queda liberado del IGB. Esa es la razón por la cual se tiene esos niveles de devolución. Pero como le decía, congresista, es necesario hacer la revisión de la cadena integral con los proveedores a los que los exportadores, no solamente los mineros, le compran.